el eco de la madera, ¿escuchas eso? Número, número, te muevas. Deja el teléfono a un lado y concéntrate. Es un crujido leve, como si el peso de alguien inclinara las tablas del suelo en la habitación contigua. Si vives en una casa vieja, te habrás acostumbrado a echarle la culpa al cambio de temperatura, al asentamiento de los cimientos, al viento que empuja las ventanas. Nos mentimos para poder dormir. Pero la madera número se mueve sola. La madera recuerda. Y a veces reacciona. Y las llaves del olvido todo comenzó el invierno pasado, cuando cometí el error de buscar el silencio. Mi trabajo como corrector de textos me permitía la absoluta libertad de la distancia y mi mente, saturada por el zumbido eléctrico de la ciudad, pedía a gritos un aislamiento radical. Encontré el anuncio en un foro de internet, casi oculto, una cabaña construida a finales del siglo VI en el linde de un bosque de abetos donde la nieve lo sepulta todo durante meses. El precio era ridículamente bajo. El dueño, un hombre de voz lánguida llamado Anciano Mateo, solo me puso una condición antes de entregarme las llaves en la estación de tren. Si la casa empieza a hablar, me dijo, sin mirarme a los ojos mientras deslizaba el llavero de bronce por la mesa, número le respondas. Y por lo que más quieras, número intentes averiguar qué hay debajo de la tarima del salón. En ese momento lo tomé como la clásica excentricidad de un viejo montañés que intenta asustar al urbanita. Sonreí, tomé las llaves y subí al todoterreno que había alquilado. La cabaña era, en apariencia, el refugio perfecto. Vigas robustas de un roble tan oscuro que parecía quemado, techos altos, una chimenea de piedra que dominaba la estancia principal y ventanales que daban a un océano de árboles inmóviles. Número había televisión, mi cobertura telefónica, mi vecinos a 10 kilómetros a la redonda. Solo yo, mis libros y el frío que golpeaba los cristales como un animal herido que busca refugio. Los primeros 3 días transcurrieron en una paz idílica. El crujido de la madera era una constante, por supuesto. Es lo normal en una estructura expuesta a temperaturas bajo cero. El suelo se quejaba cuando yo caminaba, la estructura gemía cuando el viento del norte soplaba con fuerza. Un diálogo natural entre los materiales y los elementos. O eso creía, y el ritmo en la sombra. La cuarta noche el viento se calmó por completo. La atmósfera exterior se volvió tan densa y silenciosa que el caer de un copo de nieve habría sonado como un disparo. Me encontraba sentado frente a la chimenea, disfrutando del calor moribundo de las últimas brasas, cuando lo escuché. Crac, fue un crujido seco, nitido, justo en la esquina noreste del salón, donde estaba la vieja mecedora de mimbre desocupada. Me quedé inmóvil, con la taza de té a medio camino de los labios. Mis ojos se dirigieron hacia la penumbra. Número había nadie. Volví a respirar, reprochándome la paranoia, y justo cuando iba a dar un sorbo, volvió a sonar. Crac, crac. Esta vez número fue el lamento genérico de la madera comprimiéndose por el frío. Hubo un intervalo exacto de 2 segundos entre cada sonido. Un patrón. Una cadencia deliberada. Era el sonido exacto que hace el suelo cuando alguien camina arrastrando los pies despacio, midiendo cada paso. Me levanté de la silla. Mi propia respiración me parecía extrañamente ruidosa. Caminé hacia la esquina, intentando pisar fuerte para demostrarme que yo era el único habitante de la casa. Al llegar a la mecedora, los crujidos cesaron. El aire allí arriba se sentía notablemente más frío, tanto que mi aliento comenzó a condensarse en pequeñas nubes blanquecinas, a pesar de que la chimenea aún calentaba el resto de la habitación. Es el frío, susurré para mí mismo. El sonido de mi propia voz me pareció ajeno, diminuto, devorado por las sombras del techo. Me fui a la cama, pero no me dormí. Pasé las horas con los ojos abiertos, fijos en el techo de mi dormitorio. Y entonces, a las 3 de la mañana, los pasos comenzaron directamente sobre mí. Crac, crac, crac. Alguien caminaba por el desván. El problema, el terrible problema que hizo que un sudor frío me perlara la frente, es que esa cabaña número tenía desván. Sobre el techo de mi habitación solo estaba el tejado de 2 aguas y la noche helada. Lo que sea que caminaba, lo hacía por el revés de las tablas, justo por encima de mi cabeza, desafiando la gravedad o quizás moviéndose en un espacio que yo número podía ver. Y, lo que habita en las vetas, a la mañana siguiente, la luz del sol invernal número logró disipar la opresión que se había instalado en mi pecho. Decidí inspeccionar la casa a fondo. Examiné las vigas, golpeé las paredes, busqué humedades, ratas, cualquier explicación lógica. Número encontré nada. Pero al volver al salón, reparé en algo que se me había pasado por alto. Las vetas de la madera del suelo eran extrañas.
En la mayoría de las casas el dibujo del roble forma líneas caprichosas, espirales orgánicas. Aquí, si te fijabas bien, los nudos de la madera parecían agruparse formando patrones horribles. Rostros distorsionados en muecas de dolor, manos con dedos demasiado largos que parecían rasgar la superficie desde el interior del árbol. Cuanto más los miraba, más me parecía que las figuras cambiaban sutilmente de posición cuando apartaba la vista. Traté de autoconvencerme de que era un efecto de la pareidolia la tendencia psicológica a encontrar formas familiares en objetos abstractos. Decidí concentrarme en el trabajo, pero las palabras en la pantalla de mi ordenador empezaron a perder sentido. Cada vez que tipeaba una letra, el suelo respondía con un crujido idéntico desde el pasillo. Tap, teclado crea, suelo tapo, tap, crea. Era una burla. Dejé de escribir. El suelo número se detuvo de inmediato, dio un último paso que resonó justo detrás de mi silla de escritorio. Di un salto derribando la taza de café. Número había nadie. Solo el vacío y ese persistente olor. Un olor rancio, dulzón, como hojas podridas mezcladas con algo antiguo y clausurado. La noche volvió a caer con una rapidez de pesadilla. Para las 5 de la tarde, la oscuridad ya era absoluta. Decidí que me marcharía la mañana siguiente. El aislamiento me estaba destrozando los nervios. Preparé una maleta pequeña y me senté en el sofá, resuelto a pasar la noche en vela con todas las luces de la cabaña encendidas. Gran error. A las 11 de la noche la bombilla del salón comenzó a parpadear. Un zumbido eléctrico llenó el aire y luego, con un chasquido seco, el filamento se rompió. Nos quedamos a oscuras, salvo por el resplandor agonizante de los leños en la chimenea. Y entonces los crujidos ya número vinieron de las esquinas ni del techo. Vinieron del centro mismo del salón, justo donde el anciano Mateo me había advertido que número mirase. Crac, el sonido fue tan violento que pareció que la madera se partía en dos. Me tapé los oídos, encogido en el sofá. En el suelo la tarima comenzó a combarse hacia arriba, como si algo grande y pesado estuviera empujando desde el subsuelo, intentando romper los clavos de hierro que la sujetaban. Hiper, la revelación bajo el suelo, el miedo es una fuerza extraña. A veces te paraliza, pero otras te arrastra hacia aquello que más temes en un arrebato de locura y desesperación. Número podía seguir atrapado en esa habitación sin saber qué me acechaba. Agarré el atizador de hierro de la chimenea y la linterna de mano. Me acerqué al centro del salón. La luz de la linterna temblaba tanto que las sombras de las paredes parecían bailar un vals frenético. Apunté al suelo. 3 de las tablas de roble se habían levantado, dejando al descubierto una rendija de oscuridad absoluta. El olor a putrefacción y tierra húmeda me golpeó la cara, haciéndome dar una arcada. Acerqué la linterna a la abertura, conteniendo la respiración, y miré hacia el interior del entramado de la casa. Número había cimientos de piedra. Número había tuberías. Había extremidades. Cientos de fragmentos de madera, pero número cortados por un hacha sino moldeados. Ramas retorcidas que se entrelazaban con restos humanos esqueléticos momificados por el frío. Vi cosquillas humanas donde las raíces de los árboles se habían abierto paso entre la carne seca. Vi cráneos cuyos ojos vacíos habían sido rellenados por nudos de madera pulida. Pero lo más terrorífico número fue ver los muertos. Lo peor fue ver que se movían. Lentamente las falanges de hueso y astillas de madera se flexionaban. Todo el subsuelo de la cabaña era una masa compacta de cuerpos y raíces que respiraba a un ritmo agónico. Los crujidos que había estado escuchando número eran el rozar de las tablas, eran sus articulaciones rompiéndose y reconstruyéndose cada vez que intentaban arrastrarse. De repente, una de esas manos, una mezcla de dedos óseos y sarmientos afilados, emergió de la rendija con una velocidad espantosa y se aferró al borde de la tarima. El crujido que produjo fue un lamento sordo, un gemido colectivo que pareció brotar de las mismas paredes de la cabaña. Retrocedí tropezando, caí de espaldas y solté la linterna, que rodó por el suelo, iluminando el techo de forma intermitente. Me arrastré hacia la puerta de salida, poseído por el pánico más puro que un ser humano puede experimentar. Agarré el pomo de la puerta principal y tiré con todas mis fuerzas. Número se movió. Estaba bloqueada. Número por fuera, sino por dentro. Miré el marco de la puerta, gruesas raíces, brotes tiernos pero duros como el acero, habían crecido entre las rendijas en cuestión de horas, sellando la salida. La casa me había encerrado. La casa no se estaba digiriendo. Pues la madera recuerda, grité.
grité hasta que la garganta me sangró, pidiendo una ayuda que sabía que nunca llegaría. Detrás de mí, el sonido de la tarima rompiéndose por completo me indicó que lo que sea que habitaba abajo estaba saliendo a la superficie. Me giré, pegando mi espalda contra la puerta sellada. La luz de la chimenea agonizaba, pero fue suficiente para ver cómo una figura incompleta, una amálgama de raíces negras, tierra congelada y huesos humanos, se incorporaba en mitad del salón. Número tenía rostro, solo una hendidura en la madera donde debían estar los ojos, y de esa hendidura emanaba una tristeza tan profunda, tan ancestral, que me heló la sangre. Recordé las palabras de Mateo. Si la casa empieza a hablar, Número le respondas. La criatura dio un paso hacia mí. Su pie derecho, un tocón de madera astillada, aplastó la linterna, sumergiéndonos en la penumbra casi total. Entonces el aire se llenó de un sonido. Número era una voz humana. Era el frotar de dos ramas secas bajo la tormenta, el crujido de un árbol centenario a punto de caer, pero articulaba sílabas que mi mente tradujo con horror. Número, nos, dejes, en él, frío. Cerré los ojos con fuerza, apretando los dientes, tapándome las orejas. Número, respondas, me repetía como un mantra. Sentí el olor a tierra mojada a escasos centímetros de mi rostro. Sentí un tacto áspero, como de corteza seca, rozándome la mejilla con una delicadeza espantosa. Una aguja invisible pareció pinchar mi piel, y un dolor agudo y sordo comenzó a extenderse desde mis pies hacia arriba. Miré hacia abajo. Mis botas ya Número estaban. De mis tobillos brotaban pequeñas fibras de madera que comenzaban a enraizarse en las grietas del suelo. El suelo me estaba reclamando. Se estaba alimentando de mi carne para seguir construyendo sus paredes, para seguir manteniendo en pie esta maldita estructura. Hice el último esfuerzo que me permitía mi cuerpo moribundo. Utilizando el atizador de hierro que aún conservaba en la mano derecha, lo clavé con todas mis fuerzas en la madera que aprisionaba mi pie izquierdo. Un alarido inhumano retumbó en toda la cabaña. Las paredes vibraron, el techo crujió y la presión sobre mis piernas cedió por un segundo. Número miré atrás. Rompí el cristal de la ventana lateral con el atizador, ignorando los cortes que los vidrios causaban en mis brazos, y me arrojé hacia el exterior, cayendo pesadamente sobre la nieve, profunda. Vi qué eco interno logré sobrevivir. Número sé cómo caminé los 10 kilómetros hasta la carretera general en mitad de la tormenta, con la pierna izquierda semiparalizada y sangrando. Me encontraron al amanecer, al borde de la hipotermia. En el hospital me trataron las heridas y la congelación. Los médicos atribuyeron mis delirios sobre hombres árbol al shock y a la falta de oxígeno. Dijeron que la cabaña había sufrido un incendio esa misma noche debido a un fallo en la chimenea, quedando reducida a cenizas. Mateo nunca apareció para reclamar nada. Ha pasado un año desde entonces. He vuelto a la gran ciudad, a un apartamento de hormigón y acero, lo más lejos posible de la naturaleza. Ya Número hay madera aquí. Todo es frío, estéril, seguro. Sin embargo, Número he vuelto a dormir bien, porque el horror Número se quedó en aquel bosque. A veces, en mitad de la noche, cuando el tráfico de la ciudad se apaga y el silencio es absoluto, me quedo inmóvil en la cama. Y Número es el suelo del apartamento el que cruje. El sonido viene de más cerca. Lentamente llevo la mano a mi pierna izquierda, aquella que se quedó atrapada por unos segundos en el suelo de la cabaña. Al tacto, la piel se siente extrañamente dura, rugosa, desprovista de vello. Y si presiono con fuerza, puedo jurar que bajo la superficie Número hay músculo, sino fibras trenzadas. Y entonces, en el silencio de mi habitación, escucho el crujido. Un creak seco y rítmico que resuena dentro de mis propios huesos. Como si algo, muy despacio, estuviera creciendo dentro de mí, esperando el momento adecuado para echar raíces.